Bienvenidos a otra clase de genética bacteriana. Primero que nada, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase anterior. Recordemos que la bacteria, al igual que nosotros, podía evolucionar, pero lo que nosotros nos llevó millones de años entre el hombre neandertal y ahora a la bacteria le lleva mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque la bacteria, a diferencia nuestra, tiene una velocidad de crecimiento mucho mayor. Es decir, si vos pones un poquito de colonia de bacteriana en un caldo, en un par de horitas, vos vas a ver que está todo el caldo turbio. ¿Eso por qué? Porque aumentó muchísimo la población bacteriana para enturbiar ese caldo. Porque el crecimiento bacteriano es exponencial. Entonces, al tener tantas replicaciones, tiene mayor facilidad para incorporar estos cambios en su ADN, a diferencia nuestra que nos lleva muchísimo tiempo. Los cambios en el ADN bacteriano pueden ser por mutaciones. Recordemos que esto eran como pequeñas variaciones en la secuencia del ADN, por ejemplo, por un error en la enzima que lo copia, la DNA polimerasa, o por ingreso del DNA, que podía ser por diferentes procesos. Habíamos dicho que teníamos la transformación cuando incorporábamos DNA libre de otras bacterias que se lisaron, es decir, que murieron y liberaron su DNA al medio ambiente, por transducción, en donde en este caso el material genético es introducido por el fago, que es el virus que infecta a la bacteria, y finalmente teníamos el de conjugación, donde un plásmido se copiaba y podía pasar esa copia del plásmido a otra bacteria por el pili sexual. También recordemos que los fagos, cuando infectaban a la bacteria, podían seguir un ciclo lítico o lisogénico. En el ciclo lisogénico, el material del fago se incorporaba al cromosoma bacteriano y cuando ésta se replica, o sea, cuando copia su cromosoma, copia también el DNA del fago. Y eso es lo que pasa en conjunto a las células hijas. En algún momento, ese fago se podía despertar, ese material genético sale del cromosoma bacteriano y empieza a ordenar a las células que trabajen para él. Es decir, que va a iniciar el ciclo lítico. Se van a ir generando varias partículas del fago en la bacteria que finalmente los libera mediante la lisis. También vimos que existían lo que era el moviloma, elementos móviles, como ya vimos uno de sus integrantes, que son los plásmidos. Ahora vamos a ver otros dos más, los transposones y los integrones. ¿Qué son los transposones? Los transposones son los famosos genes saltarines o jumping gene. Estos genes tienen la característica justamente de que pueden ir saltando de un punto a otro en el cromosoma. Puede ser bacteriano como nuestro, porque están en todos los seres vivos los transposones. Y no solo se pueden mover por el cromosoma, pueden pasar en el caso de las bacterias a lo que sería el DNA extracromosómico, que eran, por ejemplo, los plásmidos, y viceversa. Existen diferentes tipos de transposones y ese mecanismo de saltar de un punto a otro, ese cambio de posición, se llama transposición y puede ser conservativa, es decir, que directamente el transposón salta de un lado para el otro, o replicativa, se hace una copia del transposón y eso es lo que salta. Estos transposones tienen la característica que se asocian a otros elementos móviles, o sea, trabajan en conjunto. Por ejemplo, se puede asociar a los plásmidos y justamente de esa manera pasan junto con el plásmido de una bacteria a la otra. O también pueden incorporar dentro de ellos otros elementos móviles, como lo que vamos a ver a continuación, que son los integrones. Los transposones, al igual que lo que pasaba con los plásmidos, le otorgan a la bacteria las ventajas de tener genes de resistencia antibiótica y en muchos casos tienen resistencia a más de una familia de antibióticos. Por ejemplo, se suele ver que tengan, por ejemplo, resistencia a los betalactámicos, que son toda la familia que deriva, ¿se acuerdan? De la penicilina descubierta por Fleming, y por ejemplo también a un aminoglucósido como la gentamicina.
Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Al dar resistencia a más de una familia de antibióticos, las opciones terapéuticas disminuyen drásticamente. También pueden combinar genes de resistencia a un antibiótico con genes de resistencia a los antisépticos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que en este caso, entonces, no solo me va a costar eliminarlo del paciente porque no tengo un antibiótico que darle, sino que a su vez permanece más en lo que se le da el ambiente, por ejemplo, hospitalario, y pasar a otro paciente, porque justamente las sustancias que yo utilizo para desinfectar, a veces no son eficientes. También su virulencia se puede ver aumentada, ya que pueden incorporar genes que codifican para toxinas, que destruyen, digamos, nuestros tejidos, por ejemplo, o también las adhesinas, que recordemos que es el punto inicial para una infección. O sea, primero, para poder infectar, yo me tengo que pegotear, me tengo que unir. Pero no todo es color de rosas acá, no todo es bueno con los trasposones. A veces pueden ser perjudiciales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa? Que esos genes saltan. Y bueno, dependiendo del trasposón, a veces puede ser algo específico y a veces puede ser aleatorio. Y pueden quizás caer en medio de un gen y ese gen ya no ser funcional, lo inactivan. Y si por casualidad este es un gen que es esencial para la bacteria, puede producir su muerte. También, ¿qué pasa? Pueden alterar lo que sería la expresión de los genes, aumentando o disminuyendo. Y eso también puede tener diferentes efectos en la bacteria. Pero no solo también a la bacteria, a nosotros también. En nosotros los trasposones se han asociado a diferentes enfermedades hereditarias, como por ejemplo la hemofilia, y también como justamente debido a ese desorden genético, ese caos genético que pueden generar, también se lo ha asociado con cáncer. Los transposones, como le decía, se pueden asociar a los integrones, lo pueden llevar dentro. ¿Y qué son los integrones? Ahora, los integrones, imagínenselo como un trencito. En este caso, a diferencia del anterior de los transposones, que la enzima que codificaba ese salto es la transposasa, en este caso ahora vamos a tener la integrasa. Fíjense que es parecido siempre con el nombre. La integrasa es, como si en este caso es la locomotora de mi tren, y lo que va a hacer es reconocer cassettes son secuencias de un par de genes y los reconoce y los incorpora en el tren. O sea, como que va incorporando los vagones. Los que están más cerca a las locomotoras son los últimos que se incorporan y son los que se expresan en mayor cantidad, porque justamente son los más nuevos, los que más necesita. Los que están al final del tren son los olvidados, es como que le cuesta llegar a la enzima que copia, le cuesta, entonces eso tiene una expresión menor, pero están ahí por si los necesita. Por eso se dice que es como la memoria de la bacteria, los tiene ahí. Si los requiere, ¿qué es lo que hace? Esos vagones cambian de lugar, se van para adelante y aumenta su expresión. Al igual que los plásmidos, que los transposones, aquí le confieren a la bacteria ventajas en cuanto a resistencia antibiótica, virulencia, ventajas adaptativas a ambientes hostiles, y también, justamente como les decía, están asociados a otros elementos móviles. De esa manera pueden pasar de una bacteria a la otra, o sea, esa transferencia. También existen diferentes tipos de integrones, varían en su estructura y en su tamaño. Incluso tenemos algunos que se llaman los superintegrones, que tienen cientos de cassettes, cientos de vagones. La transferencia de una bacteria a la otra, tenemos dos tipos, la vertical y la horizontal. Vamos de a poco. La vertical es la de padres a hijos, es decir, es cuando hay una alteración en el cromosoma de una bacteria, se lo pasa a su descendencia. Se mantiene en familia. Lo mismo que, por ejemplo, si, recordemos que si el fago entraba en el ciclo lisogénico, quedaba en el cromosoma de la bacteria madre y ahí pasaba a las bacterias hijas. También, eso lo mantenemos en vertical. Pero ¿qué pasa? Las bacterias son muy generosas
no solo le dan regalos a los hijos, sino también a los vecinos, a bacterias que no pertenecen a la misma familia. Como por ejemplo puede pasar la transferencia de genes desde una Escherichia coli a una Pseudomonas aeruginosa. Y esto lo hacen mediante los famosos transposones, plásmidos, etc. Esos otros sistemas que vimos. Y eso ya es una transferencia horizontal. Todos estos transposones, plásmidos, son importantes y en lo que se llama la ingeniería genética. Veamos aunque sea un poquito de esto. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la degeneración macular asociada a la edad, que lo que pasa es que se empiezan a formar nuevos vasos en la retina y eso es como que genera un daño en la estructura y altera la visión. Y una de las propuestas terapéuticas es que es justamente es tomar células propias del paciente, a las cuales esas células dañadas, mediante transposones, se les introduce el gen funcional. De esa manera va a poder producir el factor derivado del epitelio pigmentario, que lo que hace es proteger justamente digamos, lo que es la retina, entonces va a empezar a disminuir la formación de esos vasos, se va a empezar a ir de a poco reconstituyendo lo que sería la estructura retiniana para mejorar la visión. También se puede alterar lo que es el material genético de virus y bacterias para que produzcan, por ejemplo, antígenos que pueden ser utilizados en vacunas. También se puede hacer algo que se ha utilizado mucho, es obtener proteínas de interés en altas cantidades, como son la hormona de crecimiento, la insulina, que se usa para tratamiento. Alterar el material genético de plantas y animales, lo que son los cultivos y animales transgénicos, para, por ejemplo, hacerlos más resistentes a herbicidas, a infecciones, mejorar la producción, por ejemplo, de leche, mejorar la calidad, etcétera. También control de enfermedades. Hay una enfermedad que es la malaria, que está causada por un parásito, que es transmitida por un mosquito. Algo parecido como sería el dengue, que transmite un virus, en este caso, bueno, otro mosquito puede transmitir estos parásitos. Entonces, lo que se ha hecho es también modificar lo que sería a los mosquitos para volverlos estériles y de esa manera bajar la población de esos mosquitos en particular, que son los que pueden transmitir este parásito, entonces disminuimos la transmisión. O también modificarlos para que el parásito no pueda sobrevivir en el mosquito. Y finalmente también se pueden alterar microorganismos para usarlos como bioremediación, para justamente poder degradar hidrocarburos, metales pesados, etcétera. No vamos a negar que muchos de estos avances, como los terapéuticos, son bastante importantes, pero también es importante ver cuál es el impacto de todas estas tecnologías, cuál es el impacto de ingerir cultivos y animales transgénicos, cuál es el impacto de alterar una especie genéticamente y liberarla al medio ambiente, liberar microorganismos modificados al medio ambiente. También, o sea, hasta cuál es el punto de si nosotros nos alteramos genéticamente. Eso también termina pasando a nuestra descendencia. Bueno, ¿cuál es el límite de todo esto? Bueno, ahí es un poco donde interviene la ética y también deben intervenir los sistemas de regulación para decir hasta dónde se llega y hasta dónde no. También la transferencia de estos genes de resistencia pueden producir lo que se llama brotes epidemiológicos. Y vamos a ir un poquito de a poco. Primero que nada, ¿qué es un brote epidemiológico? Quizás ustedes lo pueden asociar, por ejemplo, muchas veces con algún brote de alguna enfermedad gastrointestinal. Después ya si la diseminación es más grande, tuvimos la del coronavirus. Bueno, el brote epidemiológico es cuando hay un aumento no esperado de una enfermedad en un área geográfica definida. Para esto es muy importante, para poder definir un brote, nosotros tenemos que establecer cuál es el tiempo y el lugar para poder evaluar si realmente ese incremento que estamos viendo es un brote o no. Para eso se usan diferentes estrategias estadísticas. Una vez que definimos que tenemos un brote, es muy importante estudiarlo. Lo primero que hay que hacer es tratar de determinar cuál fue el caso inicial, o sea, cuál es el primer paciente colonizado o infectado
que ha transmitido este microorganismo que está generando la enfermedad o transmitiendo un mecanismo de resistencia a otros pacientes en el hospital o en una misma ciudad. Depende todo cómo nosotros limitemos lo que dijimos, temporal y geográficamente. Una vez que, eso sería ideal, a veces no se puede determinar el caso cero, pero eso ayuda muchísimo. También es importante evaluar cómo es ese brote para poder tomar las medidas adecuadas para contener este brote epidemiológico y disminuir la diseminación. Para poder entender esto un poco lo que es, hablamos nosotros, mecanismo de resistencia, vamos a definir previamente lo que es un clon. ¿Qué es un clon? Bueno, pensemos en nuestra misma familia. Si nosotros tenemos hijos, nuestros hijos, si bien se parecen, tienen diferencias genéticas. No son exactamente iguales. Salvo que sean gemelos. Si son gemelos, su material genético, su ADN, es exactamente idéntico. Algo parecido sería con las bacterias. Si vemos una familia de Pseudomonas, vamos a tener diferentes características genéticas, salvo que haya algunas gemelas que son exactamente iguales. Si yo tengo dos bacterias genéticamente iguales, las llamo que pertenecen a un mismo clon, o sea que derivan de un ancestro o progenitor común. Entonces, volvemos al punto del brote. Si yo analizo mi brote por métodos genéticos, o sea, distintas metodologías, yo puedo determinar si estas bacterias son iguales o no genéticamente. Si yo son iguales, si yo tengo un mismo clon, ¿qué es lo más probable que haya pasado? Por ejemplo, en el caso de un hospital, que pase de un paciente a otro, por ejemplo, en las manos del personal. Entonces, hay que las medidas que yo voy a tener que tomar para poder disminuir ese brote, para controlar esa infección. Bueno, justamente algo sumamente importante, higiene de manos, hacer énfasis en todo lo que sería la desinfección de superficies hospitalarias, aislamiento de contacto, etcétera. Si en cambio, cuando yo analizo mi brote, veo que tengo diferentes clones, o sea, diferentes bacterias que tienen el mismo mecanismo de resistencia, lo más probable es que haya habido ¿qué? Una presión selectiva por la acción de un antibiótico. Entonces ahí las medidas que yo voy a tomarlo es justamente optimizar el uso de antimicrobianos. Y ahí tengo varias acciones que puedo tomar. Primer punto, obviamente, utilizar el antibiótico cuando corresponde usar el antibiótico. O sea, que realmente la infección que estoy tratando sea por una bacteria y no por un virus. Por ejemplo, cuando veamos conjuntivitis, vamos a ver que muchas son virales. Entonces, antes de dar unas gotas oftálmicas que tengan antibióticos, es primero, hay que asegurarse que hay una infección bacteriana. ¿Mm? Segundo, hacer énfasis en decirle a los pacientes que es muy importante que respeten lo que sería la indicación médica en cuanto a días y horarios. ¿Por qué? Porque cuando el médico te dice que vos tomes un antibiótico uno cada 12 horas, es porque está estudiado que esa es la mejor manera para que el antibiótico sea efectivo y mate todas las bacterias, y no solamente las más sensibles. Porque justamente no todos los antibióticos actúan igual. Algunos antibióticos requieren quizás altas concentraciones, otros requieren quizás una concentración más baja, pero un periodo prolongado de tiempo de acción, o sea, y todo eso está estudiado y establecido en las guías para justamente podernos decir a nosotros, bueno, el antibiótico lo tenés que tomar en esta manera, y eso hay que respetarlo. Y también otra cosa es no sobremedicarse, también es esa. Esos son distintos puntos que se pueden optimizar para justamente un correcto uso de los antibióticos. Y finalmente, lo que también es muy importante, que es estudiar a las bacterias, ver, no sé, tengo tal infección, qué bacterias son más frecuentes, cuáles son las sensibilidades más frecuentes. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, como diría, acercar el bochín. Cuando yo no sé todavía qué es sensible la bacteria, si yo más o menos sé que tales bacterias son sensibles a esta familia de antibióticos principalmente, voy a empezar por ahí. Es decir, que después, una vez que yo tenga la sensibilidad, iré mejorando, iré desescalando al antibiótico más adecuado. Pero todas esas son medidas que son muy importantes, o sea, para ir limitando, digamos, lo que sería la diseminación de bacterias resistentes. Bueno, como les decía entonces, eh, uno de los grandes temas para controlar muchas veces esa diseminación de bacterias
es lo que sería el aislamiento y el lavado de manos. Y bueno, vamos a detenernos un poquito ahí. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta, que aunque a veces uno no lo piense, es que los microorganismos pueden sobrevivir en diferentes superficies inanimadas en nuestras manos por mucho tiempo, incluso meses. Eso va a depender obviamente de varios factores. Por un lado va a depender del tipo de microorganismo. Hay microorganismos que son más sensibles, más débiles, por decirlo de una manera, y no tienen tanta sobrevida. Pero hay otros que resisten mucho más estar en el ambiente. Por ejemplo, estáfilo, enterococo son bacterias que pueden estar meses en las barandillas de las camas del hospital. También va a depender del tipo de superficie. Si, por ejemplo, son superficies medias porosas, el microorganismo se puede meter ahí, como que se tapa con un poquito de grasa y ahí protegido dura más tiempo. O sea, lo que sería temperatura, pH, todo lo que es el entorno. Y finalmente también, bueno, como decía, las condiciones de higiene, de desinfección, también van a determinar esto. Por ejemplo, hablando de contactología, el lente de contacto es estéril, pero nuestras manos no, y recordemos también tenemos la parte de los párpados, todas esas zonas de la piel que tampoco. Entonces, es muy importante para manipular algo estéril que vamos a colocar en el ojo, tener una buena higiene de manos. Y eso también es importante, no solo nosotros tenerlo presente, sino también dar una buena explicación a los pacientes. En cuanto a lo que es lavado de manos, también es importante recordarle al paciente que, por ejemplo, el Organismo Mundial de la Salud es tan importante esto que puso varios ítems o tips para ayudarnos a un correcto lavado de manos y cuándo hay que lavarlos. En cuanto a lo que es el lavado de manos, primero hay que mojar las manos y después ponemos el jabón, porque de esa manera se hace buena espuma que va a arrastrar mejor todo lo que son proteínas, bacterias, etcétera. Y un tiempo, no 1 o 2 segundos, hay que estar un tiempo y toda la superficie de la mano, entre los dedos, la palma, el dorso, todo. Una vez que lavamos bien y enjuagamos, no hay que volver a tocar otra superficie, por ejemplo, la canilla, porque ahí la volvemos a ensuciar. Un tip es, por ejemplo, cerrar la canilla si se puede con la toallita que uno usó para secarse, qué sé yo. Entonces, de esa manera, ir tratando de evitar la contaminación de nuevo. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Y esto también es importante. Hay que ir pensando que varias cosas pueden estar contaminadas. Por ejemplo, superficies, pacientes. Entonces, por ejemplo, antes de tocar a un paciente, me debo lavar las manos. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasarle mi flora al paciente, que, por ejemplo, puede ser un neutropénico y que se puede, o sea, que nuestros microorganismos pueden tener una infección grave. Cuando hacemos algún procedimiento invasivo, sacar sangre, por ejemplo, en mi caso, entonces, ¿para qué? Para no otra vez introducir mis patógenos en el paciente. Después de justamente de estar expuesto a líquidos corporales, para yo no llevarme los microorganismos del paciente después de tocar al paciente. Y otra cosa hay que tener en cuenta, que no solo el paciente está contaminado, todo lo que lo rodea a él también, o sea, si tiene una mesita de luz, la cama, todo. Entonces, aunque yo no toque a una persona, si ya estoy en el ambiente, también me puedo contaminar, entonces antes de retirarme también me tengo que lavar las manos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro y como siempre, bueno, cualquier duda, hay varias vías de comunicación para podernos contactar.